Se concluyó la revisión del colegio Repsamen, donde 19 niños y 7 adultos perdieron la vida en el sismo del 19 de septiembre. Una serie de peritajes que realizaron especialistas de la Procuraduría General de Justicia revelaron que el penthouse de Mónica García Villegas, dueña y directora, que ella mandó construir en el 4º nivel, provocó el derrumbe de una parte del plantel. Este departamento tenía un peso de casi 1 tonelada. Miss Mónica le agregó a esa tonelada el porcelanato, en algunas secciones granito y además la tina de baño, materiales que la estructura original no resistió. Pero esto no es completamente responsabilidad de Mónica. Porque seguramente como maestra, como persona ajena a la ingeniería, no tiene los conocimientos de resistencia de materiales, de estructuras. Y le tuvieron que dar una licencia a fuerzas. Claro, y no a ella, sino al ingeniero que diseñó todo eso. Y debe haber un perito, y debe haber 1000 cosas. Entonces, sí, no creo que sea totalmente responsabilidad de ella en ese sentido, en que la estructura estuvo mal diseñada. Sí, obviamente era la construcción, si tenía una licencia, pues era una construcción legal. Aunque haya estado mal otorgado la licencia o el ingeniero que la hizo no la hizo con la resistencia adecuada, de cualquier manera el acto era legal. Ella no tenía por qué saber de ingeniería en absoluto, claro. Pues dicen que este peso añadido a la estructura original fue el que ocasionó el derrumbe, y lo determinaron por los restos, porque calculan el peso de todo lo que se tenía en relación a las medidas, dimensiones, todo eso, y que por la forma en que se desliza sobre esa parte de la escuela. Pues sí, es un agregado a un diseño original, y si el diseño original no estaba pensado para soportar una adición, entonces va a haber problemas, porque están afectadas la capacidad de la resistencia de las columnas originales. Claro, por eso cuando te entregan una casa que está construida, desde luego por una empresa de construcción seria, te dicen, bueno, aquí puede agregar un piso, o puede agregar 2, o puede hacer estas modificaciones. Y el nuevo piso tiene que ser consistente en su diseño con los inferiores, porque si es totalmente distinto la distribución de muros y demás, se pierde lo que se llama la armonía natural de vibración del edificio, y se convierte en caótico en un momento del temblor y puede fallar el soporte. Y lo que a mí no me parece que esté dentro de las normas es que se esté hundiendo a la directora y dueña de la escuela únicamente, que se le estén fincando todas las responsabilidades a ella, porque dice que la construcción estuvo fuera de norma en el 4º nivel, y esto está terminando por hundir penalmente a la directora, pero ella no fue la ingeniera o no fue la encargada de hacer el diseño de esa construcción, ni dio el permiso correspondiente. O sea, ella puede ser condenada por negligencia, pero ¿cuál es la negligencia? Si se debe a especificaciones de obra que deben de ser o debieron de haber sido, cuando menos, otorgadas por un ingeniero, salvo que ella hubiera agarrado un maestro de obras y le hubiera dicho, pues ahí levántele aquí y allá, pues ella no tenía, el que tenía realmente el que hay que perseguir es al ingeniero que autorizó esa construcción o que dirigió la obra. Y no se les va una a los inspectores.
sobre todo en una estructura a la vista de la calle. El momento en que se levanta un murete o cualquier cambio en la fachada, en el diseño, de inmediato clausura. Tan solo la tesorería, cuando ve que haya algún cambio en una construcción, un piso nuevo, incluso hasta los acabados de una fachada, ellos tienen que hacer ahí ya una revisión muy específica, porque de acuerdo a cómo sea esa construcción, es lo que ellos van a cobrar de impuestos. Entonces, si ven que están metiendo acabados de mármol y todo, sube el valor de la construcción y sube lo que tienen que pagar de impuestos. Entonces, hay varias instancias que también tuvieron que haber estado metidas en percibir esos cambios en la construcción. Claro. O sea, instancias oficiales. Sí, lo que sucede es que esas instancias oficiales, al parecer y de acuerdo con los resultados de estos peritajes, pues no fueron todo lo legales y limpias que se requiere. Desde luego que aquí hubo en algún lado corrupción. En algún lado, yo no sé, ni podría afirmar que fue por la delegación o por las oficinas de la Ciudad de México o por la tesorería, pero en algún lado alguien aprobó indebidamente este proyecto. Y lo que es absurdo, y lo puede señalar César, es que diga la responsabilidad de esas obras fuera de norma recaen sobre Mónica García Villegas, quien hereda el predio cuya edificación data de 1983. Claro, a menos que ella hubiera estado dando dinero para que lo hubiera hecho un maestro de obras y aparte le hubiera estado dando dinero al inspector para que hiciera de la vista gorda, pero aún ahí hay una responsabilidad del inspector que recibió dinero y se hizo de la vista gorda. Claro, sería responsabilidad compartida, pero sabemos los que hemos estado cerca de alguien que construye, sabemos que el que llega a un arreglo no es el dueño de la casa, sino el ingeniero que está a cargo de la construcción. Que es el que tiene toda la experiencia y los contactos además para llegar a ese arreglo. Claro, sí, por supuesto. Ella quizá por negligencia, por haber creído que era muy cómodo vivir dentro del colegio para no pagar renta en otro lado. Ahí estaba, nada más 5 minutos antes de que tocara la campana se bajaba y ya estaba en su trabajo, ¿no? Que es la parte cómoda de eso, ¿no? Incluso las obras deben de tener un letrero donde viene quién es el director responsable de obra. Claro. Tienen que tenerlo ahí. Y a mí me tocó una vez un caso muy raro de un amigo mío que es director responsable de obra, nada más que está ya grande y se le olvidan las cosas. Entonces pasó y dijo, oye, en tal lugar hay una obra que dicen que es de mi responsabilidad y no es cierto. No, pues ya se le había olvidado. Cuando fuimos a reclamar, sacó y estaba su firmota y todo autorizando la obra. Entonces, ese director responsable de obra es el verdadero responsable, como su nombre lo dice, pero el problema aquí es el siguiente. Son como notarios y los ingenieros que hacen las obras pueden escoger al que quieran. Entonces, si hay uno muy acucioso que dice, a ver, esto lo tienes que tirar porque está mal hecho, a ver, qué varillas usaron aquí, etcétera, a ese no lo escogen. Escogen al que llega y lo ve por encima y da la firma. Y son gente que gana además mucho dinero, mucho dinero. Son como notarios públicos, exactamente. Entonces, de estos son la verdadera responsabilidad. Ahorita deben de estar sudando 2 o 3 directores responsables de obra porque hoy, tras de ellos también tienen que ir. Porque él era el verdadero, por eso es el responsable. Porque es el que debe de responder en casos como estos. De Tultitlán, 37 años, Pedro Coronel Rodríguez. Esa maestra Mónica es la culpable número 1 de todo lo ocurrido en el Repsamen. Ella debió contratar los servicios de un arquitecto, que a su vez tenía que revisar los planos de construcción anterior y evaluar si era apta la construcción para soportar un piso más. De no existir esos planos de reconstrucción, desde ahí se comprueba que la directora evadió el procedimiento adecuado y es la responsable principal. A ver, ¿y qué usted supone que ella iba a hacer el plano? ¿Y usted sabe que no existe ese plano? Claro. ¿Dónde ha leído que no existe ese plano?
Es imposible hacer una obra de ese tipo sin un plan. El maestro de obras, el albañil, todos te lo van a pedir. Sí. Todos lo requieren para trabajar. Tiene un plano y tiene que sacar licencia a fuerzas. Por eso involucra a la delegación. Quien haya dado esa licencia en la delegación en aquel tiempo lleva algo de responsabilidad. Sí, no se puede. Y aquí se ha comentado desde un principio que a ella la estaban crucificando y debiera, en último de los casos, estar acompañada de 3 o 4. Sí. Y desde luego que hubo ingeniero o arquitecto para hacer esa obra. Desde luego que sí, que ella fue a hacer los cálculos de cemento, de arena, de ¿Cuántas ladrillo. varillas y todo? Pues eso No, absurdo. sí, no. Y sobre todo que esas autoconstrucciones pues se ven en clases económicamente muy bajas, que Sí. no es el caso. No creo No, que claro. esta señora no haya tenido el dinero para contratar un arquitecto. Con solo que ella demuestre que había un arquitecto o un ingeniero manejando la obra, con eso ya no tiene responsabilidad, porque tampoco tiene ella la obligación de conocer qué licencias hay que sacar, etcétera, etcétera. Eso es trabajo del arquitecto que uno contrata, que es el que va a hacer los planos, va a calcular la obra y conforme a ese cálculo de obra va a obtener una licencia de construcción. Ella no podría haber hecho los cálculos necesarios para obtener esa licencia. Solo un ingeniero, un arquitecto. Sí. Si fuera muy sencillo, pues todos podríamos estar. Claro. De hecho, uno ve en algunas colonias muy en la periferia cómo ocurre eso, ¿no? Sí. De repente hay un piso más grande, luego otro se reduce, luego uno orientado hacia un lado y cuartos adicionales pegados por todos lados. Y es ahí sí la autoconstrucción con un maestro no muy calificado. Sí, porque el calificado va a pedir mapas y va a hacer cálculos. Sí. Porque sí los hay maestros muy buenos, maestros de obra que son excelentes y que además saben de los trámites. No, además la prueba es que no hubo muchos derrumbes en ese tipo de barrios totalmente marginados y en la periferia, ¿no? Chimalhuacán, que yo sepa, no hubo derrumbes catastróficos. Como los de aquí. Sucede mucho que como no saben calcular los maestros de obra, sobran las construcciones. Entonces le meten unos pilares muy grandes para un piso, por ejemplo. Entonces no se va a quedar ni con una bomba. Lo que hacen es que desde luego sale mucho más cara la obra porque no saben calcular. Pero generalmente la sobran.